Proverbios 15 y el verso número 18 para comenzar en esta noche. Si recuerdan, hace unas semanas atrás comenzamos un estudio con respecto a este libro de los Proverbios y vimos varias verdades generales con respecto al contenido de este libro. Y les mencioné que este libro habla de diferentes temas. No hay sí un orden o un bosquejo que podamos darle a todo el libro como se puede hacer con las cartas del apóstol Pablo o el apóstol Juan y así sucesivamente. El libro de los Proverbios son verdades que se dan en cortos dichos y cortas palabras para que podamos recordar estas verdades. Y vamos a estar mirando entonces 4 versículos en esta noche y vamos a comenzar con el verso número 18 del verso 15. La palabra del Señor dice así: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hermoso versículo. Una vez más dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ahora, vamos a estar hablando en esta noche con respecto al iracundo, a la persona iracunda. Y quiero que vea conmigo 4 características del iracundo y cómo tener victoria sobre esta actitud o sobre la iracundia. Son hermosas palabras, espero que no se me vaya a trabar la lengua esta noche. El libro de los Proverbios, hermanos, hace referencia a diferentes personajes de la vida real. Por ejemplo, algunos personajes que vemos en el libro de los Proverbios que son dignos de ser imitados serían el hombre sabio, el hombre justo, el prudente o también el hombre entendido. Son personas y al verlos, al estudiar estas clases de personas, vamos a ver que ellos son dignos de ser imitados. Pero también encontramos en este libro personajes cuyas características no debemos imitar y de quienes la Biblia hasta nos dice que debemos alejarnos de ellos. En este estudio, en esta noche, estudiaremos lo que este libro nos dice con respecto al hombre o a la mujer iracunda o el hombre iracundo. Ahora, según el diccionario, la palabra iracundo significa una persona que siente ira con facilidad o que está dominada por ella. Así que una persona iracunda es una persona que siente ira con facilidad o que está dominada por ella. ¿Diría usted que ha conocido a alguien así? Sí, lo vi esta mañana. Ahí en el espejo cuando me estaba lavando, lo vi ahí en el espejo. Sí, lo conocemos o tal vez somos. La palabra iracundo aparece 4 veces en la Biblia. 3 veces aparece en el libro de los Proverbios y 1 vez en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito. Y vamos a estar mirando estos 4 versículos rápidamente en esta noche y al estudiarlos vamos a aprender, hermanos, lecciones de mucho valor que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual, nos van a ayudar en nuestro caminar con Dios. Y vamos a terminar en esta noche haciéndonos esta pregunta: ¿soy yo una persona iracunda? ¿Soy yo una persona que con facilidad me lleno de ira y hasta estoy dominada o dominado por ella? Mire entonces conmigo al hombre iracundo. Primero veamos cómo lo podemos identificar.
Porque usted no puede solamente mirar a una persona y por lo físico decir, ese es un iracundo. O esa mujer es una iracunda. No. La persona iracunda se identifica por esta cualidad. En primer lugar, el iracundo continuamente o siempre está en peleas o discusiones con otros. Miren lo que dice aquí una vez más, versículo 18, capítulo 15, verso 18. El hombre iracundo promueve ¿qué? Dice la Biblia. ¿Promueve qué? Contiendas. Vaya conmigo ahora a el capítulo 29, versículo 22. Capítulo 29, verso 22. ¿Cómo podemos identificar al hombre o a la mujer iracunda? La Biblia dice aquí en Proverbios 29, versículo 22. Esta es la tercera vez que la palabra es usada. Ahorita vamos a ver la segunda. La Biblia dice, capítulo 29, verso 22, el hombre iracundo levanta contiendas. Básicamente lo mismo que se dice allá en el verso, el capítulo 15. Y el furioso, dice, muchas veces peca. En primer lugar, el iracundo se conoce, hermanos, o lo podemos identificar porque continuamente está en peleas o discusiones con otros. Proverbios 15, 18 nos dice que esta persona promueve o avanza las contiendas. Y Proverbios 29, 22 nos dice que levanta o engrandece las contiendas. En verdad, en el hebreo, la palabra promueve y levanta vienen de la misma palabra, es la misma palabra en el hebreo, pero tienen diferente significado y por eso es traducido de esta manera en el español. El iracundo es alguien que comienza la discusión, es alguien que le gusta comenzar el problema o es alguien que empeora la situación con su reacción o palabras. Promueve y levanta. Promueve y levanta contiendas. No está quieto o no está quieta si no está discutiendo, peleando con alguien. Parece que muchas veces nuestros hijos son así, ¿verdad? No pueden estar tranquilos si no han tenido una pelea durante el día. La persona iracunda, entonces, está continuamente en discusiones. Este verso nos da la primera razón, el versículo 18 del capítulo 15, nos da la primera razón por qué el iracundo siempre está metido en discusiones con otros. Note la segunda parte. Dice, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué diríamos entonces del hombre que es descrito por la segunda parte del versículo? Diríamos que es una persona paciente. Y la razón por la cual el iracundo siempre está metido en problemas y en pleitos y en discusiones con otro es porque en su vida hay falta de paciencia. Falta de paciencia. Paciencia hacia otros. Recuerde el significado. Un iracundo es una persona que siente ira con facilidad o que está dominado por ella. Cualquier cosita, mire, ¡boom! Es una bomba atómica. Cualquier cosita es ¡boom! Una dinamita que ha explotado. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted alguien quien constantemente se encuentra en contiendas y discusiones con otras personas? Muchas veces decimos, no, pastor, es que no es mi culpa. Siempre son los demás que se la andan buscando conmigo. Siempre son los otros, pastor. Es que yo me tengo que defender, pastor, ¿verdad? Yo no voy a dejar que me peguen aquí, que me peguen por allá, cuando el Señor mismo dijo, ¿verdad? Que si nos pegan en una mejilla, que debemos dar la otra, ¿verdad? Algo así dice, ¿verdad? Que si nos quitan la capa, que también le demos, ¿cuál es la palabra? A ver si alguien recuerda el versículo. ¿El qué? No, la espada.
Pero que si nos quitan la ropa, que también le demos la capa, ¿verdad? Si nos quitan pues digamos el abrigo, pues también le vamos a dar la camisa. Hermanos, muchas veces nosotros no somos así. Si somos personas que continuamente estamos en peleas, que continuamente estamos en discusiones, personas que por cualquier cosita que otros hagan ya nos estamos enojando. Mire, si somos así, usted y yo somos buenos candidatos para ser considerados iracundos, siempre peleando y discutiendo con otros. Así que primero vemos cómo lo identificamos. Un iracundo siempre está peleando con alguien y no está contento si no se ha metido en una discusión durante el día. ¿Lo ha visto usted en el trabajo? ¿Ha visto a alguien así en su trabajo? Siempre andan haciendo algo para sacarle una reacción a uno, ¿verdad? Y después, cuando sacan la reacción, están contentos. Ya tengo mi pelea, ya tengo mi pleito para hoy en día. Bueno, en primer lugar, el iracundo continuamente está en peleas y discusiones con otros. ¿Por qué? Porque le falta paciencia. Segundo, ¿qué hace un iracundo? ¿Qué hace un iracundo? Bueno, el iracundo envenena la vida de otros con su comportamiento. Mire lo que dice el capítulo 22 de Proverbios. Esta es la segunda vez que la palabra iracundo es usado en la Biblia. Proverbios 22, 24. La palabra del Señor dice allí: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En primer lugar, el iracundo siempre, continuamente está en peleas o discusiones con otros. Nunca lleva bien con los demás. Siempre está molesto por las actitudes, las palabras, sea lo que sea, de otras personas. Fácilmente, mire, fácilmente se molesta y se enoja. Hermanos, necesitamos aprender a ser pacientes. Amén. Por cualquier cosita ya la gente se enoja y se molesta. Hey, no dejemos que nuestra inmadurez se presente así de rápido. Segundo, el iracundo envenena la vida de otros con su comportamiento. En estos dos versículos encontramos dos exhortaciones. Primero, la primera exhortación es esta: aléjate del iracundo. Aléjese del hombre enojado o de la mujer enojado. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No andemos, la Biblia nos está diciendo, no andes al lado de ese tipo de personas. Y la razón es fácil, la razón es simple. Dice, no sea que aprendas sus maneras. Aléjate del iracundo. Si conocemos personas iracundas, hermanos, lo mejor que podemos hacer es alejarnos de esas personas, porque si no, tarde o temprano, usted o yo vamos a aprender sus maneras, dice la Biblia. No sea que aprenda sus maneras. Y de repente, mire, usted ve muchachos y aún adultos bien amables, bien cortés y bien amigables. De repente comienzan a andar por ahí con otros adultos y aquel es enojado, es un iracundo, siempre está molesto, siempre de mala actitud, nunca está contento por nada. ¿Sabe lo que pasa? Aquella persona que era amigable y bien, aquella persona bien generosa y aquella persona que amable y amigable, todas esas cosas comienzan a desaparecer de la vida y son reemplazadas por el enojo que está en el compañero o de la persona con quien anda. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra ahí, conversaciones, se refiere a relaciones o amistades.
No debemos andar ahí de amigos o de amiguitos, aún como adultos, al lado de personas iracundas, porque tarde o temprano vamos a aprender a reaccionar como ellos. Y la Biblia aquí nos dice claramente que eso va a acontecer. Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Amén. Amén. Nadie quiso decir amén. No, pastor, ya me casé, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ahora ya va a tener que aguantarse. Oh, pero hay jóvenes hoy en día. Miren, y ustedes que están solteros, si es una mujer rencillosa e iracunda, aléjate de ella. Solo hay a ver, Pedro está mirando allá a ver si es verdad o no. La miró así a ver si es verdad. Dice, mejor es morar en tierra desierta. Mejor es que te vayas a meter allá al desierto, que te cases con una mujer peleona y enojona. Básicamente eso es lo que está diciendo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios que ninguno de ustedes está casado con una así, ¿sí? Amén, y yo tampoco. Gloria a Dios. Dios nos ha bendecido. Pero la primera exhortación que vemos aquí, para que el iracundo no nos envenene nuestra vida por su comportamiento, es que nos dice, aléjate. En el trabajo, hermanos, mire, usted ve uno que siempre está molesto y enojado con el jefe, aléjese de ese. Porque si no, tarde o temprano usted va a terminar con el mismo comportamiento que aquel tiene. La segunda exhortación en este versículo. Nos exhortan estos versículos, hermanos, a que no seamos maestros del mal. No seamos maestros del mal. Si usted es una persona que fácilmente se llena de ira, usted está siendo para alguien un maestro del mal. Note, dice, no te entremetas con el iracundo. ¿Por qué? Porque él te va a enseñar sus costumbres y las vas a aprender. ¿Hay alguien a quien usted o yo le podemos enseñar a ser un iracundo, o le estamos enseñando a ser un iracundo? A ver, le hago esta pregunta. ¿A cuántos se está entrenando usted a ser un iracundo? ¿A cuántos? Bueno, no sé, ¿cuántos hijos tenemos, verdad? Yo tengo 5, ¿cuántos tiene usted? Ahí, cuando estamos en la casa o afuera, donde sea que estemos, sabemos que como padres somos ejemplo a nuestros hijos en todo, pero muchas veces, hermano, mire, esto se nos pasa por alto y no consideramos nuestra reacción iracunda en frente de nuestras familias o aún en frente de los hermanos. ¿Cuántos están tomando lecciones en su escuela de la iracundia? Vengan a mi escuela, les enseñaré a ser iracundo. No sé qué título le pondrá usted a su escuela, pero ¿cuántos hay ahí? Debemos tener cuidado, no sea que seamos hallados siendo maestros del mal. En primer lugar, el iracundo continuamente está en peleas y en discusiones con otros. Nadie le ha hecho nada, pero él siempre encuentra algo por qué renegar, por qué estar enojado y por qué decir algo. Segundo, el iracundo envenena la vida de otros con su comportamiento. Y muchas veces, miren, nuestros hijos tienen las reacciones que tienen porque las aprendieron de nosotros. Amén. Algunos dijeron amén. Bueno. Ahora note, por favor, cómo termina el versículo 25. El verso 25 del capítulo 22 dice: no sea que aprendas sus maneras. Y la última frase dice: y tomes lazo para tu alma. Note cómo termina ese verso. El que aprende del iracundo, o en otras palabras, el estudiante del iracundo, pone en peligro su propia vida.
Dice la Biblia que ha tomado lazo para su propia alma. Y hermanos, mire cuántos jóvenes hoy en día, hijos de iracundos, han muerto en la calle solo porque le dijeron no puedes hacer esto, o un policía por ahí los paró y se llenaron de ira. ¿Y quién es para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? Y lo tienen que dar unos cuantos balazos para detenerlo aquel. ¿Por qué? Porque era un estudiante de un iracundo y puso lazo a su vida, a su propia alma, porque aprendió las maneras del iracundo y terminó muerto. Lo aprendieron de un iracundo en su vida. Así que vemos dos exhortaciones en este versículo. En primer lugar, aléjate del iracundo. No te cases con un iracundo, nos dice el otro versículo. No andes con un iracundo. No tengas amistad con un iracundo. ¿Por qué? Porque vas a aprender a hacer lo mismo. Y segundo, nos exhorta a que no seamos maestros del mal, o pongámoslo de esta manera, no seamos estudiantes del mal. En tercer lugar, vemos qué dice Dios. ¿Qué dice Dios acerca del iracundo? Vemos cómo podemos identificarlo. No solamente vemos cómo identificarlo, vemos lo que hace. Él envenena. En tercer lugar, ¿qué dice Dios? Bueno, vaya conmigo a Proverbios 29, versículo 22. Aquí vemos la tercera vez que esta palabra es usada. Proverbios 29, 22. Dice la palabra del Señor: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces, ¿qué dice? Peca. En tercer lugar, el iracundo en su ira está en pecado ante Dios. Está en pecado ante Dios. Ahora, una persona puede ser un iracundo y estar calmado, ¿verdad? Y estar bien con Dios y poder arreglar su vida. Pero cuando esa ira viene, cuando permite que esa ira salga de su vida y de su corazón, en ese momento está pecando ante Dios. Dentro de su ira, el iracundo peca muchas veces. Vamos a ver, solo póngase a pensar usted la última vez que se enojó. Solo trate de pensar cuántos pecados usted cometió durante esos 2 o 3 minutitos que usted estaba enojado con alguien. Solo póngase a pensar. El iracundo peca muchas veces, dice la Biblia. Peca con sus acciones. Agarra el zapato y lo tira por allá. La mujer agarra la fridera y se la tira a los niños, ¿verdad? Uy, Señor. Y le piden tortillas y aquí te va la tortilla. Y se la tira en la cara. O también con sus palabras. Ahí están gritándose el uno al otro. Esta mujer y este hombre, este viejo, esta vieja, este brujo, esta bruja. Ahí están, ¿verdad? Con sus acciones, con sus palabras, también con sus pensamientos. Estoy esperando que te mueras, viejo, ya vas a ver. Y no lo dice, ¿verdad?, con su boca, pero ay, que Dios me hubiera dado otro, estuviera más contento. Con acciones, palabras y pensamientos. Mire, todo aquel que se llena de ira, hermanos, en ese momento está pecando muchas veces contra Dios. Solo póngase a pensar. La última vez que usted y su esposa tuvieron una conversación, vamos a decir conversación para no decir pleito, ¿verdad? Hay menores de edad aquí. Mire, el iracundo y el furioso muchas veces peca. Todo aquel que se llena de ira, en ese momento, hermanos, que estamos enojados, estamos llenos de ira, mire, estamos pecando ante Dios. Y sí, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Sí, usted se puede enojar y usted puede llenarse de ira, de ira justa, ¿verdad? Pero hay veces que la ira que tenemos o el enojo que tenemos no es justo. No es justo ante Dios, es carnal. La ira, hermanos, no tiene nada que ver con aquella excusa que dice, es que así soy yo, pastor. Es que así me criaron. Es que así aprendí. No,
la ira en el cristiano tiene que ver con nuestra sumisión. ¿A quién nos estamos sometiendo en nuestra vida? Mire lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Note, Pablo nos está diciendo que el cristiano tiene la opción, tiene la decisión de decidir, o ¿verdad? La opción de decidir a quién se va a someter. Si se va a someter, dice la palabra de Dios, al pecado, o si se va a someter a la obediencia para hacer lo que es bueno ante Dios. Así que como cristianos no podemos sacar esta excusa. Bueno, es que no me pude controlar. No, un momento. Que usted no quiso someterse al control del Espíritu Santo es otra cosa, pero sí podemos someternos y controlarnos. Amén. Así que la próxima vez que usted quiera venir y meter el puño por la pared de bloque que está ahí, ¿verdad? Pensando que es Superman, piénselo antes que se quiebre la mano. O antes, hermana, que usted haga alguna otra locura por ahí que las mujeres tal vez hacen. Yo no sé qué hacen las mujeres, le queman la ropa al esposo, yo no sé qué es lo que hacen, ¿verdad? Pero antes que haga eso, pregúntese, ¿a quién me estoy sometiendo? ¿Me estoy sometiendo a la carne o me estoy sometiendo al Espíritu? La Biblia nos enseña que la ira, el enojo es parte de los deseos de la carne. El cristiano que es un iracundo está diciendo, básicamente yo soy un carnal. Se ha sometido a los deseos de la carne y es un esclavo a ella. Como dije, no nos excusemos diciendo, bueno, que así me criaron, o es que no me puedo controlar, o es que así me enseñaron. No, seamos honestos. El problema es somos carnales. La reacción natural que viene es la reacción de la naturaleza que nos domina. Y si somos carnales, vamos a reaccionar carnalmente. Si somos espirituales, vamos a reaccionar espiritualmente. El iracundo en su ira está pecando ante Dios. Así que solo tenga eso en mente la próxima vez que ya se está llenando y usted va sintiendo que aquella lava, ¿verdad?, le va saliendo y ya está a punto de explotar el volcán. Hey, espérese. Eso es pecado ante Dios. La ira es resultado del dominio de la carne en nuestra vida. Así que vemos lo que dice Dios, vemos cómo identificarlo. Siempre se está peleando con alguien. Siempre tiene discusiones con alguien. Vemos lo que hace, el iracundo envenena. Vemos lo que Dios dice el iracundo peca muchas veces. En cuarto lugar, ¿a dónde nos puede llevar la iracundia? Vaya conmigo a el último versículo en el cual se usa esta palabra. Vaya conmigo a Tito. Tito en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 1, verso 7. Tito, versículo 1, verso 7. Mire hasta dónde nos puede llevar la iracundia. Tito 1, 7. El iracundo, hermanos, puede llegar a perder su posición de privilegio. Note lo que dice aquí. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 5, Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Aquí Pablo le está hablando a Tito. Y dice, lo dejó en Creta para que hiciera ciertas cosas. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice, el que fuere irreprensible. Note, aquí le va a dar las características o las cualidades de un pastor. Hay muchos hoy en día que creen, bueno, el pastor debe tener estas cualidades ya cuando sea pastor. No, Pablo le dice aquí a Tito que ya debe ser estas cosas. Antes que sea pastor, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el pastor o el anciano sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no qué, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y así podemos seguir. Note, muchas veces, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿qué pecado puede descalificar a un pastor de ser pastor? Y lo primero que todos dicen es, si le es infiel a su mujer, ¿verdad? Si le es infiel a la mujer, ya no, adulteró, hay que sacarlo. Desgraciado, hay que sacarlo. Ya, lo sacaron. Bien. Pero note, sí, y es siempre uno de los primeros requisitos que se menciona, marido de una sola mujer. Pero después llegamos al versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. A ver, ¿cuántos pastores conoce usted que los han sacado de la iglesia o le han quitado la posición de pastor por ser un iracundo? ¿A cuántos? Ninguno, ¿verdad? ¿A cuántos los han sacado por no ser, por ser soberbios, orgullosos? ¿A cuántos los han sacado por tener hijos acusados de disolución y de rebeldía? Yo he conocido pastores que los hijos son unos malcriados, dicen malas palabras, andan para arriba y para abajo con una y con otra, son como los hijos de Elí. ¿Recuerdan los hijos de Elí? Que en el templo andaban cometiendo, adulterando con las mujeres, la Biblia decía, y no les hacía nada. Oh, pero puede ser enojado, puede ser alguien, un iracundo, ¿verdad? Que pierde la paciencia con medio mundo. Yo he conocido pastores una vez en un culto, no voy a decir a dónde porque creo que lo están grabando, pero estaba predicando en una iglesia lejos de aquí, y el pastor, yo no sé qué le pasaba esa mañana, pero el director de la música era un hombre sano, si me entienden, un hombre saludable, ¿verdad? Y yo no sé, tal vez la gente estaba cansada ese domingo en la mañana, pero según el pastor, ellos no estaban cantando como él pensaba que debían de cantar. Y en medio del himno, paró al director de la música, le dijo, quítate de aquí. Y le dijo a la gente, ustedes no están cantando como deben cantar. Vamos, canten, alcen su voz. Y ahí les tiró un corto mensaje de 1 minuto. Y después miró al pobre director de música y le dijo, y tú mueves esa gordura cuando estás dirigiendo. Así le dijo. Dije, wow, que aquí este señor, esta es la última vez que vengo aquí. Y esa fue la última vez que fui. Pero imagínese usted, ¿a cuántos han sacado por ser un iracundo? A ninguno. Muchas veces pensamos que no, está bueno que sea así, ¿verdad? El pastor que sea fuerte. Uno puede ser fuerte y decir la verdad en amor. Amén. Pero ¿qué pasa? El iracundo, en cuarto lugar, este versículo 7 y este pasaje nos enseña que si el pastor no tiene estas cualidades, mire, puede perder la posición de privilegio que tiene. ¿A dónde nos puede llevar la iracundia? Nos puede llevar a perder una tremenda posición de privilegio que tenemos. Y hay muchos hombres y muchas mujeres que han perdido buenos trabajos, han perdido buenas posiciones. ¿Por qué? Porque son iracundos. Con todo se pelean, con todo se molestan, no tienen paciencia. Y han perdido una tremenda posición por la simple razón que eran controlados por la ira. Así que vemos entonces al iracundo. Son los únicos 4 versículos en toda la Biblia donde se usa esa palabra. Y aprendemos esto. El iracundo es identificado porque continuamente está en peleas o discusiones con otros. Si usted es alguien que siempre se está peleando, discutiendo con alguien, mire, no le eche la culpa a otro. Muy probablemente, tal vez usted es el que tiene el problema. Segundo, el iracundo envenena.
Es un maestro del mal. Tercero, el iracundo en su ira está pecando contra Dios y peca muchas veces. Y cuarto, el iracundo puede perder su posición de privilegio por la simple razón que no tiene paciencia. Ahora, ¿qué podemos hacer para poder obtener victoria sobre este pecado? En primer lugar, hermanos, debemos entender que es un pecado ante Dios. Hay gente que dice, es que así soy yo. No, es un pecado. Es un pecado. Ya muchas veces ya estamos así como esta gente, los homosexuales y los lesbianos. Es que así nací yo. Mentiras, no nacimos así. Aprendemos el pecado. Lo practicamos. Esta actitud tal vez fue parte y fue parte de nuestra vieja naturaleza, pero no tiene parte en la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. No le echemos la culpa a la sociedad en que nacimos. Debemos entender que es pecado y necesitamos humillarnos ante Dios y arrepentirnos. Segundo, debemos limpiarnos con la palabra de Dios. Debemos limpiarnos con la palabra de Dios. Debemos memorizar versos acerca de los resultados de la ira. Por ejemplo, Proverbios 19:19. Si usted no se sabe este verso, mire, escríbelo por ahí. Dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Si usted no se sabe controlar, si usted es una persona iracunda, usted va a llevar la pena. Y si continúa por ahí, usted va a añadir nuevos males. Así que cuando viene el problema y uno ya está listo, ¿verdad?, para explotar. Hey, un momento. No. La Biblia dice, el de grande ira llevará la pena. Yo no voy a quedar apenado en frente de nadie. Y yo no voy a agregar o añadir nuevos males a mi vida. No, me voy a calmar. Segundo, entonces, debemos limpiarnos con la palabra de Dios. Tercero, debemos someternos diariamente al Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, mire lo que dice aquí la palabra del Señor en el verso número 11. Romanos 6, 11. Aquí Pablo está hablando con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso número 10, vamos a comenzar ahí, 6, versículo 10 de Romanos. Porque en cuanto murió, dice, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Note, Jesucristo murió una vez. Y cuando Él resucitó, pues resucitó, dice la Biblia, para Dios. Murió por el pecado una vez y ahora vive para siempre para Dios. Ahora también dice versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Cristo murió al pecado, así también usted y yo morimos al pecado. Amén. El día que fuimos salvos, morimos y se nos dio una nueva vida. Y esa nueva vida la tenemos para vivirla para Dios. Pero vivos para Dios, dice el verso 11. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué recibió vida el día que fuimos salvos? Nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Le dio vida a nuestro cuerpo, no, el cuerpo ya está vivo. Lo que recibió vida fue el espíritu. Y ahora estamos vivos, pero este cuerpo mortal todavía tiene la presencia de la carne. Y usted y yo podemos decidir, bueno, ¿a quién me voy a someter? ¿A la nueva naturaleza y el Espíritu Santo? ¿O voy a seguir los deseos de la carne? El versículo dice, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si usted se enoja es porque usted quiso enojarse, básicamente. Si usted se llena de ira, y si usted gritó, y si usted tiró, y si usted hizo lo que hizo, es porque usted quiso. Porque usted quiso someterse, usted dejó que ese pecado reinara en su vida, en su cuerpo. Versículo 13.
dice, de modo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que antes usábamos nuestro cuerpo para airarnos, para enojarnos, la boca para maldecir, la mente para pensar, tener malos pensamientos, el cuerpo para malas acciones. Pero Pablo dice, no, ahora que estamos en Cristo, debemos someternos al Espíritu Santo de Dios y someternos para que nuestro cuerpo sea instrumentos de justicia. Su boca en una discusión, la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Pero también su lengua puede ser de bendición en una discusión con alguien. La blanda respuesta quita la ira. Pero la blanda respuesta solo viene de una lengua que está controlada por el Espíritu Santo de Dios. Así que debemos entender que es un pecado, debemos limpiarnos con la palabra, someternos al Espíritu Santo, y en cuarto lugar, debemos recordar que nuestra iracundia envenena a otros. Le estamos dando ejemplo a alguien más. Estamos también siendo tropiezo a la obra de Dios. Así que 4 cosas que podemos hacer para obtener la victoria sobre este pecado. Y si usted sabe, mire, la mayoría de aquí o todos podemos decir, no, yo necesito más paciencia, ¿sí? Necesitamos más paciencia. Porque muchas veces cualquier cosita, pues, el niño bota el agua y, ¡ay, muchacho, qué hiciste! ¿Verdad? Yo no sé usted, pero por lo menos así soy yo. Estoy confesando mis pecados. Pero la iracundia, hermanos, nos puede llevar a perder posición de privilegio. Nos pone o estamos en pecado ante Dios. Envenenamos la vida de otros y mire, estamos demostrando nuestra carnalidad porque estamos en continuo contiendas y peleas con otros. Así que para terminar, le hago esta pregunta. ¿Es usted un iracundo? ¿Es usted un iracundo? No seamos, hermanos, personas que promueven contiendas. Más bien, seamos alguien quien promueve la obra de Dios. El iracundo promueve las contiendas, dice la Biblia. Que Dios nos ayude a poder controlarnos y a poder someternos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la próxima ocasión vamos a seguir mirando otros personajes del libro de Proverbios. Vamos a orar.